Con su venia, de nueva cuenta, muy buenas tardes a todas y a todos, colegas, así como a las personas que nos hacen el favor de seguir esta transmisión a través de nuestras redes sociales. El recurso que he separado esta tarde para comentarlo ante ustedes y ante la ciudadanía, justamente tiene que ver, tiene que ver justo con una especial relevancia, ya que viene a ejemplificar uno de los casos en los que este órgano garante determina ante una colisión de derechos, es decir, frente al acceso a la información y a la protección de datos personales, qué derecho es el que debe prevalecer en el caso en concreto. En esta situación, una persona requirió a la Universidad Nacional Autónoma de México, entre otras cosas, las actas de titulación y los títulos profesionales de 3 servidores públicos de alto rango, 2 secretarios de Estado y un subsecretario en la administración pública vigente. En respuesta, el sujeto obligado informó a través de su comité de transparencia que la información requerida es clasificada conforme a lo que establece el artículo 113, fracción primera de la Ley Federal de Transparencia, porque a su juicio se trata de información que se encuentra directamente relacionada con datos académicos que pudieran obrar en los archivos de la máxima casa de estudios, los cuales, dijo en su respuesta, no son susceptibles de ser divulgados porque ello implicaría una intromisión en la vida privada de personas físicas sin que en el caso particular se advierta alguna razón que la justifique. Obviamente, inconforme con lo anterior, la persona recurrente se queja y señala en su recurso que no era procedente declarar esta confidencialidad de la información, toda vez que requirió información de servidores públicos de alto rango y por lo tanto, a su juicio, era importante y es importante conocer la trayectoria de ellos y que han tenido para verificar si realmente son aptos para desempeñar sus trabajos o encargos. Durante la sustanciación del recurso, el sujeto obligado proporcionó argumentos tendientes a sostener la clasificación de la información, es decir, a sostener la legalidad de su respuesta. Aportó criterios judiciales que, según su dicho, fortalecían la intención justo de proteger los datos personales de estos 3 servidores públicos de alto rango ante la necesidad del particular de conocer la trayectoria académica que han obtenido y que han tenido y con ello determinar, pues, si son aptos o no para desempeñar sus encomiendas públicas. Del análisis realizado por mi ponencia, se determinó que la información requerida da cuenta de información que atañe a 3 personas físicas identificadas y que en efecto son datos personales que son susceptibles de ser clasificados como confidenciales. Por lo tanto, en principio, la información solicitada daría cuenta de su vida privada y por ende se podría pues considerar que actualiza el supuesto de clasificación que se establece en el artículo 113, fracción primera de la Ley Federal de Transparencia. Ahora bien, para explicar lo que pasa en este caso, considero necesario referir que en nuestro sistema constitucional existen los llamados derechos fundamentales, los cuales se entienden como una garantía que debe de tener todo individuo, toda persona. Sin embargo, también debemos tener presente que estos derechos no pueden ser absolutos ni son absolutos, ya que existen circunstancias particulares o especiales que pueden disminuirlos o limitarlos. En ese sentido, cuando se está ante esta colisión de 2 derechos fundamentales, como lo decía al principio, y es una de las razones por las cuales expongo este caso, por la importancia de exponer ante la sociedad en general qué pasa con esta colisión de derechos, tales como el acceso a la información y la protección de los datos personales, se dice pues que entran en conflicto, ¿sí? Es decir, en el caso se deberá resolver qué derecho es el que deberá prevalecer atendiendo al caso específico, las características y la naturaleza del caso en concreto, conforme a un criterio en términos de ley que se le conoce de proporcionalidad, ponderando los elementos o los subprincipios de idoneidad, de necesidad y de proporcionalidad. Así las cosas, y como preámbulo del tema que nos ocupa, creo que es preciso mencionar e indicar que el criterio de proporcionalidad justamente se constituye como una prueba de interés público
que consiste en un proceso de ponderación entre el beneficio que reporta el dar a conocer la información solicitada versus o contra el daño que su divulgación generaría en los derechos de esas personas. Así pues, solamente el interés público predominante justifica traspasar aquella barrera que impide revelar información que se encuentra protegida justo por esos derechos fundamentales a los que me refería anteriormente. Ahora, por lo que hace a los subprincipios ya referidos, debe aclararse que conforme al artículo 155 de nuestra ley federal, debe entenderse por, primero, idoneidad, la legitimidad del derecho adoptado como preferente en el caso específico y que sea el adecuado para el logro de un fin constitucionalmente válido o apto para conseguir el fin pretendido. Segundo, necesidad, que significa que la falta de un medio alternativo menos lesivo para la apertura de la información para satisfacer ese interés público. Y tercero, pero no menos importante, el de proporcionalidad, que es el equilibrio entre el perjuicio y beneficio a favor del interés público, a fin de que la decisión tomada deba justamente o represente un beneficio mayor al perjuicio que pudiera causarse a la población en general. Una vez precisado lo anterior y en términos de la normativa aplicable al caso que nos ocupa, de conformidad con lo establecido por el artículo ya citado 155 de nuestra ley federal, cuando existe esta colisión de derechos, es procedente entonces aplicar lo que se le conoce como una prueba de interés público, tal y como se dio en el caso concreto y que se contiene en el proyecto. En ese sentido, no debe perderse de vista que las actas de titulación y los títulos profesionales a nivel de licenciatura profesional del interés de la persona hoy recurrente pertenecen a 3 servidores públicos de alto rango, a saber, la titular de la Secretaría del Trabajo y Provisión Social, el titular de la Secretaría de Salud y tercero, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la última dependencia ya citada, es decir, de la Secretaría de Salud, que den cuenta obviamente de la formación profesional que influye en el desempeño profesional, aunado pues a la importancia y a la trascendencia de los cargos públicos que estas 3 personas desempeñan dentro de nuestro sistema político administrativo. En tal consideración, en el proyecto que presento a mis compañeras y compañeros de pleno, se realizó una prueba de interés público en la que arribamos a la conclusión de que el acceso a las actas de titulación y títulos profesionales a nivel licenciatura de los 3 servidores públicos ya citados y que obviamente desempeñan cargos de alta relevancia en la administración pública, sirve para conocer la formación profesional que han tenido durante su educación superior y que detonan el cúmulo de habilidades y conocimientos adquiridos que se ven traducidos justamente en la toma de decisiones que permiten desempeñar de manera óptima los cargos o los encargos públicos que les han sido conferidos. Por tanto, la relevancia del presente asunto es justamente que por tratarse de servidores públicos de alto nivel, justo deben de quedar sujetos al escrutinio público o al escrutinio social, ya que derivado del impacto y la trascendencia que estos encargos tienen en la vida pública del país, resulta necesario conocer si cuentan con habilidades académicas que les permitan cumplir con el mandato ejecutivo en beneficio de la sociedad en general y en consecuencia genera pues un mayor beneficio a la sociedad en general el publicitar estos temas curriculares que el mantenerlos en sigilo o en resguardo. Por tales motivos es que propongo a este pleno modificar la respuesta otorgada por la Universidad Nacional Autónoma de México e instruirle a efecto de que entregue a la persona solicitante las versiones públicas de las actas de titulación y títulos profesionales a nivel licenciatura en las que propongo que solo podrán testarse los datos personales que no den cuenta de la aprobación, cumplimiento de requisitos, validación de estudios, ni que se relacionen con la justificación de la emisión de ese título profesional en el caso que nos ocupa, se trate. Finalmente, no puedo dejar de señalar que casos como el que acabo de presentar ante ustedes dimensionan desde mi óptica uno de los retos a los que este órgano colegiado se enfrenta en los asuntos que de manera semanal o semana a semana se estudian para poder ser resueltos, favoreciendo obviamente en todo momento
la protección más amplia a los derechos de todas las personas. Por todo lo anterior, es cuanto, comisionada presidenta y compañeros de pleno.